probabilidades indican que debe haber vida en el universo. Oye, qué interesante, ¿me puedes mostrar tu desarrollo de los modelos matemáticos de la teoría de probabilidades? No, tú te estás... Y se enojaban muchísimo porque, claro, cuando hablan de probabilidades es una forma de ocultar. Opino que estamos solos en el universo y que... El video de ayer también ha traído mucha cola. Es muy divertido. El video fundamentalmente dice que lo más probable es que estemos solos en el universo, y si no lo estamos es como si lo estuviéramos, porque no vamos nunca a encontrar otra civilización, aunque existieran por millones, y mucho menos nos vamos a ir a tomar un café juntos. Es decir, ni siquiera vamos a saber que existen, y en el remotísimo caso que supiéramos que existen, no tenemos la forma de irnos a visitar mutuamente, ¿no? Entonces presentaba yo los datos y los hechos porque esta es una paranoia muy común, incluso entre científicos. A todos nos gustaría, ay, si vienen los extraterrestres, igual hasta nos salvan, ¿no? Serán muy sabios, porque tú sabes, cuando la gente viene, tiene una larga civilización, pues se vuelve mejor persona, porque es lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces, hoy ellos nos van a ayudar y nos van a salvar de nuestros problemas. Es cierto. Pero el hecho real es que aún si existieran esos extraterrestres, pues no nos van a salvar, pero no los vamos a encontrar. Pero para mucha gente este es un artículo de fe. No el que a mí me gustaría encontrarme con extraterrestres, me gustaría, pues sí, me gustaría que hubiera ángeles y ninfas y sacarme la lotería, un montón de cosas, algunas más improbables que otras. Las ninfas, pues todavía más improbables que me saque yo la lotería, ¿verdad? Pero algunos se ofendieron horrorosamente, ¿no? Me insultaron, lo vamos a ver en los comentarios, se sentían ofendidísimos. Bueno, es que las probabilidades indican que debe haber vida en el universo. Oye, qué interesante, ¿me puedes mostrar las ecuaciones probabilísticas, tu desarrollo de los modelos matemáticos de la teoría de probabilidades que demuestran que debe haber vida en el universo? No, tú te estás... Y se enojaban muchísimo porque, claro, cuando hablan de probabilidades y de estadística, lo dicen, es una forma de ocultar que opino que, porque tú opines, da igual. Si no tienes hechos, si no tienes datos, no los tienes. Entonces usaban probabilidades, estadísticas, posibilidades. Hay muchos científicos que creen que van a haber extraterrestres, y me citaban a Avi Loeb, por ejemplo, que está más loco que una manada de cabras en LSD. Me citaban a Michio Kaku, que es un señor que por estar bajo los reflectores es capaz de decir cualquier cosa. Yo me desinteresé por Michio Kaku desde que, a raíz del accidente, del incidente, porque no es un accidente, es un incidente, de la central japonesa de Fukushima, él empezó a decir lo invitaban en un montón de lugares, porque como es físico y es guapo y tiene el pelo largo, y es japonés, lo invitaban. Y entonces él en todas las programas de noticias de Estados Unidos estuvo diciendo que, bueno, había una nube radiactiva que ya se había desprendido de Fukushima, que iba a Estados Unidos y iban a morir miles de personas. Y yo decía, no es cierto, y no porque yo sepa o no sepa más, sino porque yo leía expertos que contaban lo que realmente estaba ocurriendo en Fukushima. Entonces, yo dije, pues, si Michio Kaku es capaz de decir esto sin ninguna información, pues el señor no me interesa para nada, ¿no? Pero citan a científicos porque es un argumento de autoridad. Si los científicos creen que hay vida extraterrestre, pues habrá vida extraterrestre. No, fíjate, no es así. Y si los científicos, hay un científico que cree en Dios, entonces Dios existe, pues tampoco, lo siento de verdad. Entonces, yo me divertí mucho, ha tenido un montonal de visualizaciones. No me gustaría que fuera esto lo principal, por lo que me vieran, pero bueno, creo que hay cosas mucho más relevantes e importantes en nuestra vida cotidiana y que tratamos aquí, pero esto parece haber tocado una fibra sensible, y entonces pues, sí estamos solos en el universo, y que lo que hay que hacer es otra cosa, y es tratarnos bien y disfrutarnos bien y mejorar moral, éticamente nosotros, y disfrutar lo bueno que tiene la vida.